Bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. En las noches, cuando la ciudad parece dormida, hay personas que siguen ahí afuera, trabajando entre luces parpadeantes, autos que pasan de largo y calles que a veces guardan más secretos de los que cualquiera quisiera descubrir. A muchos nos ha pasado caminar tarde por una avenida oscura y sentir que alguien nos observa, o escuchar un ruido que no tiene explicación. Y aunque uno trate de ignorarlo, sabe muy bien que hay cosas que simplemente no encajan, cosas que no deberían existir. Pero imagina vivir la noche todos los días, depender de ella, caminarla, respirarla, conocer sus rincones. Imagina ser de esas personas cuya rutina empieza cuando la mayoría termina la suya. Ellas han visto lo que otros no. Ellas han sentido lo que otros jamás podrían soportar. Y esta noche, vamos a escuchar algunas de esas historias, relatos que vienen de personas reales que trabajan en la calle, que conocen la oscuridad mejor que nadie, y que han sido testigos de lo inexplicable. La primera historia llega desde Michoacán. Y empieza de una forma sencilla, como empiezan todas las cosas extrañas, con una conversación que parecía normal. Angie me contó que ella no fue la protagonista de esta experiencia, sino una amiga muy cercana, una mujer que trabajaba en la calle ofreciendo compañía. Una persona noble, tranquila, de esas que siempre sonríen aunque la vida les haya puesto caminos difíciles. Una noche, mientras las dos platicaban en una cafetería pequeño, Angie le preguntó lo que casi todos preguntamos por curiosidad, que era lo más raro que le había pasado con alguien. La amiga se quedó callada un largo rato. Se le erizó la piel. Y con una seriedad profunda, respondió que lo más extraño que había vivido fue la noche en que un hombre le pidió que lo velara. Durante años, esta amiga tuvo un cliente frecuente, un trailero que siempre aparecía a la misma hora, 2 o 3 de la mañana, puntual como un reloj. Él no era grosero ni agresivo, al contrario, parecía alguien solitario, tranquilo, respetuoso. Con el tiempo incluso le dio un juego de llaves de su casa por si algún día necesitaba descansar después de trabajar. Ella confiaba en él. Lo veía como alguien seguro, alguien que dentro de todo ese mundo nocturno representaba un espacio de paz. Todo marchaba normal hasta que llegó el 27 de octubre. Esa madrugada, ella estaba en su lugar de siempre cuando él apareció, pero algo en él era distinto. Lo notó en cuanto lo vio. Era como si caminara distraído, como si no estuviera realmente ahí. Sus ojos no tenían la misma vida de antes y sus pasos eran lentos, arrastrados. Al acercarse, él simplemente le pidió que lo acompañara a su casa. Ella aceptó porque pensó que tal vez estaba pasando por un mal día. Que quizá había tenido una jornada muy pesada o alguna preocupación. Mientras iban caminando ella intentó hacer conversación, pero él apenas respondía. Frases cortas. Monosílabos. Como si cada palabra fuera un esfuerzo. Cuando llegaron, ella usó la copia de la llave que él mismo le había dado. Él entró directamente a su cuarto. Se acostó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos, cruzó las manos sobre el pecho, como si estuviera imitando la postura de alguien que ya no respira. Y entonces dijo algo que congeló la sangre de mi narradora. Solo quiero que esta noche me veles. Nada más. Ella se quedó paralizada. No sabía si estaba enfermo, si estaba pasando por un ataque de ansiedad o si simplemente estaba borracho. Intentó tocarlo para ver si tenía fiebre, pero lo único que sintió fue algo que la hizo retroceder de inmediato. Estaba frío. Frío como si hubiera estado afuera durante horas sin moverse. Una frialdad que no era normal en alguien vivo. Una frialdad que no pertenecía a ese momento. Él no dijo nada más. Solo la miró, fijo, sin parpadear demasiado. Ella sintió un miedo profundo, un miedo que no provenía de una amenaza física,
sino de esa sensación de que algo no encajaba, de que algo no estaba bien con él desde un plano distinto. Le dijo que iba a volver más tarde, poniendo cualquier pretexto para salir. Caminó rápido, casi tropezándose, y decidió irse directo a su casa. Esa noche no trabajó más, no podía. La imagen del hombre acostado con las manos cruzadas en el pecho no la dejaba tranquila. A la mañana siguiente, alrededor de las 10, decidió ir a verlo de nuevo para asegurarse de que estuviera bien. Abrió la puerta con su llave, pero la habitación estaba vacía, impecable, como si nadie hubiera dormido allí. No había rastro de él. No había ropa fuera de lugar. Nada. Pensó que quizá había salido a trabajar. O que tal vez simplemente había tenido una mala noche y ya todo estaba normal. Pasaron algunos días, y él no regresó. Pero esto tampoco le pareció extraño al principio, porque a veces viajaba lejos con su tráiler. Hasta que un día, cuando volvió a la casa para verificar, encontró a la familia recogiendo las pertenencias del hombre. Ella preguntó qué había pasado. Y uno de ellos, sorprendido de que no lo supiera, respondió: ¿Cómo que no te enteraste? Él falleció. La amiga se quedó inmóvil. Sintió que el piso se le movía. Preguntó cuándo había ocurrido y la respuesta la dejó sin aliento. Tuvo un accidente el 25 de octubre. Ese mismo día murió. Ella sintió que todo el cuerpo se le entumecía. El 25. 2 días antes de que ella lo hubiera visto, tocado y acompañado hasta su casa. No coincidía. No tenía sentido. Ellos le explicaron que no habían podido velarlo porque su cuerpo estaba demasiado maltratado por el accidente. Pero ella lo había visto descansar en su cama 2 días después de su muerte. Había hablado con él. Había sentido el frío de su piel. Se despidió de la familia, entregó la llave y se alejó temblando. Hasta hoy, Angie dice que nunca la volvió a ver tan asustada como esa vez. Y aunque no lo diga en voz alta, su amiga jamás volvió a pasar de noche por ese bulevar. La noche continúa y la siguiente historia viene desde Coahuila. Marlene lleva muchos años trabajando en una avenida transitada, siempre con precaución, siempre acompañada de sus compañeras cuando se puede. Conoce a todo tipo de personas, situaciones y peligros, pero lo que le ocurrió hace 7 años todavía la persigue. Ella solía trabajar cerca de un motel conocido por recibir mucha gente de paso. Era práctico, rápido y las trabajadoras de la zona se organizaban para cuidarse unas a otras. Pero con el tiempo, algo particular empezó a comentarse. La habitación 6. Varias compañeras decían que, después de medianoche, esa habitación se volvía helada, aunque hiciera calor afuera. O que escuchaban llantos que no pertenecían a nadie. O que sombras se movían donde no había nadie. Además, meses atrás una mujer había perdido la vida ahí mismo, algo que marcó a la zona entera. Después de eso, muchas evitaban entrar a ese cuarto. Marlene no creía en nada de eso. Había estado ahí sin escuchar ni ver nada fuera de lo común. Pensaba que eran solo ideas para asustarse entre ellas o para evitar un cuarto incómodo. Pero una noche, como suele pasar, no había habitaciones disponibles, excepto la número 6. El cliente insistió y ella aceptó. Entró intentando no darle demasiada importancia. El cuarto parecía normal. El cliente también. Todo iba tranquilo. Hasta que escucharon claramente el sonido de pasos dentro de la habitación. Pasos firmes. Pasos de alguien usando tacones. Ella se congeló. Miró hacia el suelo, hacia los pies de la cama, y no había nadie. La televisión encendida iluminaba la habitación lo suficiente como para ver cualquier figura,
pero no había nadie ahí. El cliente no le dio mucha importancia, pensó que quizá alguien pasó afuera. Ella quiso creer lo mismo. Pero poco después, todo empeoró. Un aroma dulce, muy fuerte, comenzó a llenar el cuarto. Un perfume de mujer, pero tan intenso que era imposible ignorarlo. Era un olor que no venía de la calle, ni del baño, ni de ella misma. Y entonces, con la luz tenue de la televisión iluminando la habitación, Marlene vio algo que la dejó sin respiración. Una mujer junto a la televisión. Bajita, con el cabello completamente suelto y desordenado. Con un vestido desgastado. Descalza. Mirándola fijamente. El cliente no vio nada porque estaba distraído, pero Marlene sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Gritó sin poder evitarlo. La figura seguía ahí, inmóvil, como si esperara algo. Ella pidió encender la luz, se disculpó con un pretexto y logró terminar rápido, sin volver a mirar hacia ese rincón del cuarto. Cuando salió, estaba temblando entera. Al contarle a sus compañeras lo que había visto, varias dijeron lo mismo. Habían visto a aquella mujer. Algunas en el espejo. Otras cerca del baño. Una incluso dijo que, mientras dormía unos minutos, sintió que algo la abrazaba con fuerza. Desde ese día, Marlene decidió no volver a trabajar cerca de ese motel. Y hasta hoy, dice que la imagen de aquella figura sigue apareciendo en sus pesadillas. La noche avanza y la siguiente historia nos lleva hasta el norte del país, a una avenida amplia donde el frío se siente más fuerte cuando el reloj pasa de las 3 de la mañana. Ahí trabaja Chayito, una mujer que ha visto pasar de todo frente a sus ojos. Dice que la calle te enseña a distinguir entre un peligro real y un presentimiento, entre alguien que viene con malas intenciones y alguien que solo busca compañía, y que también te enseña a reconocer ese tipo de miedo que no tiene explicación, ese miedo que se mete en el pecho sin motivo aparente, hasta que descubres por qué. Ella cuenta que una noche, cerca de un parque abandonado a un lado de la carretera, vivió algo que jamás había imaginado. Eran como las 3:30 de la madrugada. Había sido una noche floja, de esas en las que el frío hace que casi nadie salga, y ella solo había juntado algo de dinero. Decidió que era momento de retirarse. Como siempre, pasó primero a una casetita donde un guardia le guardaba un abrigo y tenis para caminar de regreso. Se cambió las zapatillas, se envolvió en su abrigo largo y comenzó el camino hacia su casa, pasando por unas calles de tierra que le ahorraban unos minutos. Mientras caminaba, escuchó algo que la hizo frenar en seco. Era un sonido suave al principio, como un llanto lejano. Pensó que quizá era una mujer llorando dentro de alguna casa, algo triste, pero real. Sin embargo, algo en ese sonido no era normal. Era un lamento largo, profundo, con un dolor tan grande que parecía venir de alguien que había perdido más que solo un amor o una oportunidad. Cuando empezó a poner más atención, se dio cuenta de que aquellos lamentos no venían de ninguna casa, sino del campo de fútbol que había en la esquina. Un terreno vacío, cercado por malla, iluminado apenas por una lámpara que parpadeaba con poca fuerza. Aquel sonido la inquietó. Miles de pensamientos pasaron por su cabeza. Tal vez alguien necesitaba ayuda, quizá un accidente, tal vez un acto de violencia. Así que se acercó con mucho cuidado, ocultándose detrás de un auto estacionado. Desde ahí podía asomarse sin ser vista. Lo que vio no tenía explicación. En una de las bancas del campo había una mujer sentada. Llevaba un vestido blanco, largo, como de ceremonia, y un velo delgado cubriéndole la cara. El cabello caía a los lados, oscuro y desordenado. Su postura era extraña, encorvada, como si cargara una tristeza pesada. Chayito sintió que algo en su interior se tensaba. Le costaba trabajo decidir si debía irse o acercarse.
Antes de que pudiera mover un pie, la mujer se levantó y comenzó a caminar lentamente entre los autos estacionados. Pero eso no fue lo perturbador. Lo que realmente hizo que Chayito se llevara las manos a la boca para no gritar fue darse cuenta de que los pies de aquella mujer no tocaban el suelo. Flotaba. Su vestido rozaba apenas la tierra y su cabello caía tan largo que casi cubría el movimiento inexistente de sus piernas. Era como si se deslizara por el aire, sin esfuerzo, sin peso, sin vida. El aire se volvió pesado. La temperatura bajó de golpe. Los perros de la zona comenzaron a ladrar desde lejos, pero ninguno se acercaba. Era como si supieran que lo que caminaba ahí no pertenecía a este mundo. La figura se detuvo frente a un auto negro, quedó inmóvil unos segundos y después soltó un grito que hizo vibrar el aire. No era un grito común, no era como esas historias populares que la gente exagera. Era un sonido profundo, desgarrador, como si toda la tristeza del mundo se hubiera juntado en un solo alarido. Las alarmas de algunos autos se encendieron al mismo tiempo, los perros comenzaron a aullar aún más fuerte y Chayito sintió que sus piernas dejaban de responderle. Se tapó los oídos y cerró los ojos, esperando que aquel sonido dejara de atravesarle el pecho. Cuando los abrió nuevamente, la mujer ya no estaba. No supo cómo logró correr, no supo cómo tenía aire en los pulmones, solo recuerda llegar a su casa, encerrar la puerta, sentarse en el piso y quedarse ahí temblando durante mucho rato. Esa noche no pudo dormir y los días siguientes, tampoco. Cada vez que cerraba los ojos revivía la imagen de ese vestido blanco flotando frente al auto. Durante semanas trabajó con miedo. Llegaba temprano, atendía solo uno o dos clientes cuando aún había luz y se iba de inmediato. No quería que cayera la noche mientras ella aún estaba afuera. No quería volver a pasar por esa calle de tierra. Y aunque con el tiempo logró recuperar su rutina, dice que no ha vuelto a ver nada igual, y espera nunca volver a hacerlo. Pero esta noche aún no termina. La siguiente historia llega desde Toluca, un relato que ocurrió en el 2008 y que, aunque no involucre calles solitarias ni figuras flotando, demuestra que lo sobrenatural también puede manifestarse en lugares donde uno debería sentirse seguro. Fanny cuenta que ese día estaba acompañando a su prima a su casa para ayudarle a tender su cama. Era una tarde tranquila, cerca de las 2. Las casas del callejón donde vivían estaban alineadas una junto a la otra, todas de familiares. Ese día, por casualidad o por mala suerte, no había nadie. Todas las casas estaban vacías, excepto la de su abuelita, que estaba más adelante. Todo parecía normal, pero su prima tenía la costumbre de bromear con cosas de miedo. Comentarios sobre apareceres o escenas de películas. Fanny era muy miedosa en ese entonces, así que esas bromas no le hacían gracia. Ya estaba algo nerviosa cuando escuchó la risa de dos niños. Risas claras, reales, esas risitas que cualquiera podría reconocer por su tono inocente. Pensaron que quizás eran primos o algún vecino entrando al callejón. Pero a los pocos segundos ambas recordaron que no había nadie. No había visitas. No había familias en casa. No había niños ahí. Cuando estaban comentando eso, algo más ocurrió. Las dos voltearon hacia la ventana al mismo tiempo y vieron cómo pasaron dos figuras pequeñas corriendo por fuera. Un niño con playera naranja y una gorra que le tapaba la cara, y una niña con un vestido blanco. Ahí empezó el verdadero miedo. Se arrinconaron en una esquina del cuarto porque las figuras seguían pasando una y otra vez, como si dieran vueltas alrededor de la casa. Y entre risas. No eran risas normales. Había algo extraño en ellas, algo desincronizado, como si no provinieran de gargantas reales. De pronto, la niña se asomó por la ventana. Fanny dice que lo que vio no lo puede olvidar aunque quiera.
La figura tenía un rostro extraño, como si no fuera humano del todo. La piel era de un tono rosado, pero de una manera antinatural, y las venas se marcaban por toda la cara. El cabello era blanco, muy escaso, y tenía una expresión que no correspondía a una niña. Ambas empezaron a gritar. La puerta de esa casa se abría tirando un lazo desde adentro, y mientras gritaban escucharon cómo ese lazo comenzaba a moverse. Alguien o algo lo estaba jalando desde fuera. Querían entrar. Querían abrir la puerta. El corazón de Fanny latía tan fuerte que sentía que se iba a desmayar. Pero la puerta resistió. Poco después, las risas se detuvieron. De un segundo a otro todo volvió a estar en silencio. Minutos más tarde llegó la abuelita, y apenas abrieron la puerta se abalanzaron hacia ella llorando. Hasta hoy, Fanny no sabe qué eran esas figuras, ni por qué se manifestaron justo ese día, ni por qué parecían tan interesadas en entrar. Y aunque ha pasado mucho tiempo, dice que todavía, de vez en cuando anochece en silencio, siente la misma presión en el pecho que sintió ese día. La noche está llena de historias. Algunos piensan que son inventos, otros creen que la mente juega trucos cuando estamos cansados. Pero quienes han visto algo más allá de lo posible saben que la oscuridad no siempre está vacía. Saben que hay presencias que caminan entre nosotros, que buscan atención, compañía, o simplemente se dejan ver cuando nadie debería estar mirando. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en estas historias tan inquietantes. Y si te gustaría escuchar más relatos como estos, te invito a apoyar este espacio dejando tu comentario y tu like. Tu participación ayuda muchísimo a que podamos traer más voces, más experiencias y más noches como esta. Nos vemos en el próximo episodio, si es que la noche lo permite.